Bueno, ahora ya sí podemos empezar. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Giselle Rodríguez, soy parte del Centro para el Progreso de los Inmigrantes aquí en Waukegan, Illinois. Y el día de hoy nos encontramos reunidos para hablar sobre la historia en relación entre México y Estados Unidos, colaboración o imposición. Este es un espacio realizado con el objetivo de conocer y entender la relación histórica y geopolítica entre México y Estados Unidos. Septiembre es un mes significativo para los y las mexicanas. Se cumplen 210 años al aniversario de la independencia de México. Hoy queremos conversar y, como lo mencioné, entender un poco más cuál es la posición e imposición de ambos países. También queremos entender qué significa la independencia de México en la implicación de políticas migratorias que parecería estar a disposición de los intereses de Estados Unidos. Y nosotros, como personas mexicanas viviendo en Estados Unidos, que tenemos una lucha histórica de reconocimiento y de oportunidad de vivir de manera libre, cómo impacta las relaciones bilaterales. Tendremos un diálogo abierto de preguntas, por lo que agradeceremos mucho a nuestro invitado, Gaspar Rivera Salgado, director del Centro for Mexican Studies de la Universidad de California. Y de antemano ofreceremos un espacio Spanglish, su español e inglés. Pueden hacer sus aportaciones en el idioma que se sientan más cómodas y más a gusto. Ahora un poco sobre nuestro guest del día de hoy. Gaspar Rivera Salgado recibió su doctorado en Sociología de la Universidad de California, Santa Cruz. Actualmente es el director del Centro de Estudios Mexicanos de UCLA y director de proyectos en el Centro Laboral de UCLA, donde imparte clases de estudios laborales sobre trabajo, justicia laboral y social en los Estados Unidos y tema de migración. También dirige la iniciativa Solidaria Laboral Transfronteriza. Fue nombrado a cátedra principal en el 2004, en el 2015, en el desarrollo de derechos humanos en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Actualmente se desempeña como asesor de varias organizaciones migrantes en California y México, incluido el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueños, con sede en Fresno, y el Frente Binacional de Organizaciones Indígenas. Tiene una amplia experiencia como consultor independiente sobre migración transnacional, relaciones raciales y étnicas y capacitaciones sobre diversidad para organizaciones. Fue designado por el alcalde Eric Garcetti en el 2014 y en el 2017 como vicepresidente de la Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de Los Ángeles. Entre sus publicaciones se destacan Indígena Mexicana Migración en Estados Unidos, Just Neighbors, investigación sobre las relaciones afroamericanas y latinas en los Estados Unidos, y el artículo recientemente publicado Lost in Translation en el film Actualizing Cultural Humility for Indigenous Mexicanos Trabajadores Agrícolas en California. Y como lo mencioné antes, este es un espacio abierto para hacer su participación. Por favor, pidan la palabra si quieren hablar, y mientras tanto mantengan sus micrófonos cerrados. Y nuevamente muchas gracias a Gaspar por estar aquí con nosotros, es un honor. Y ya podemos empezar si quiere compartir su pantalla. Ok, ya podemos ver tu pantalla. Y para comenzar, la primera pregunta que tenemos sobre este tema es, ¿por qué México y Estados Unidos tienen la relación que tienen? Gracias, Giselle. Un placer estar con todas, todos y todos ustedes. Me da un gusto enorme compartir este espacio y veo que hay
muchos y muchas activistas y varios de ustedes que son expertos en varios de estos temas. Creo que el ímpetu de esto, cuando hablé con Claudia, era que había un proceso de conversación acerca de profundizar la plataforma transnacional de los migrantes. La gente en Chicago estaba preparada para asistir a eventos, reuniones a México, y de alguna manera este aniversario del 200 aniversario de la independencia de México nos da pauta para comenzar a pensar en la relación entre México y los Estados Unidos. Entonces a mí la pregunta, el título del tema que me dieron y las preguntas que me hicieron llegar me hacen muy sugerentes porque ya de alguna manera denota el interés de las y los activistas, pero también una plataforma única que realmente rompe con los patrones de la política en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que de alguna manera de entrada había que reconocer que la plataforma de los migrantes es una plataforma binacional. Nos interesa cambiar el mundo, nos interesa lograr justicia, tanto en los lugares donde residimos, pero también en nuestras comunidades de origen. Y yo creo que ese lente binacional, transnacional, global o internacional, como le quieran llamarles, sería como un punto de partida para esto, ¿no? Entonces, nada más aquí para poner que para la población de origen mexicano, pues estas fechas son muy sugerentes. Nosotros que fuimos a la Escuela de México, pues nos acordamos de los rituales en la escuela pública de celebrar la independencia. Es algo, esta noche se va a hacer el grito a medianoche para conmemorar que tradicionalmente celebramos el 16 de septiembre el inicio en 1810 de la independencia y 10 años, 11 años después, en 1821, ya se firma el Tratado de Independencia Completa de México. Entonces, en este 2021 son 200 años, ahora el 27 de septiembre de esa celebración, y a mí me parece que habría que pensar en ese contexto ahora. Adelante, Giselle. Sí, muchas gracias. Y la primera pregunta que tenemos sobre este tema es, ¿por qué México y Estados Unidos tienen la relación que tienen? A mí me parece que hay varios aspectos de esto, ¿no? Uno es que eh, México tiene una historia compartida con los Estados Unidos. Y a uno como migrante, a mí me parece que uno puede ver ambos lados de esta historia, ¿no? Si uno es educado en México, realmente la historia de la población de origen mexicano en los Estados Unidos termina con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo que cierra la guerra entre Estados Unidos y México que va de 1846 al 48. Lo interesante es que incluso no nos ponemos de acuerdo en el nombre de este acontecimiento histórico. En los Estados Unidos, esto se llama the US-Mexico War, y en México se llama la intervención norteamericana. Hay incluso un museo en México donde aprendemos de esto, donde vamos de niños a aprender sobre las intervenciones, se llama el Museo de las Intervenciones, y comienza desde la conquista, continúa con la intervención norteamericana, continúa con la intervención francesa, etcétera, etcétera. Entonces ese es un acontecimiento que marca la historia, y uno de los resultados más claros es que después de esta guerra, cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, casi, ¿no? Un poquito menos de la mitad del territorio de México pasa a ser posesión de los Estados Unidos. Y a mí me parece que ahí está, ¿no? ¿Cómo es que comenzamos esta relación? Pues comenzamos con una relación asimétrica, una relación desigual de poder. Y hay mucha controversia sobre este asunto
cada uno tiene sus héroes. En Estados Unidos hay toda una controversia, por ejemplo, sobre la batalla del Álamo, ¿verdad? Que es celebrada en Texas como parte crucial de su historia. Y en México, pues tenemos a los niños héroes, ¿no? Los jovencitos cadetes que se envolvieron en la bandera y prefirieron perder la vida que Estados Unidos la capturara. Lo que sí es verdad, entonces, es que mucho del territorio en el suroeste de Estados Unidos pertenecía a México, ¿no? Y esto es parte del territorio, California, Utah, Nuevo México, Arizona y Texas. Después de esta guerra pasan a ser territorios de los Estados Unidos. O sea, me parece que eso marca ya en nuestra memoria histórica algo que da inicio a esta relación más moderna entre estas dos naciones que ya son independientes. Hay que acordarse que México era un país muy joven cuando ocurrió esta guerra. Decimos que en 1821 había ganado su independencia. 25 años después ya está en una guerra con este país al norte que comienza a tener esa visión de ser una potencia y está en un proceso de expansión de mar a mar, del Atlántico al Pacífico. Y esta es la oportunidad que hay para extender ese territorio. Entonces ya de entrada yo creo que este acontecimiento, la guerra entre México y los Estados Unidos, la adquisición del territorio a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo ya marca una relación y marca también una historia específica para la población de origen mexicano en los Estados Unidos. Hay que acordarnos que esto es precisamente el lugar donde comienza la historia, por ejemplo, en estudios chicanos, ¿verdad? De cómo entonces este acontecimiento marca ya el futuro de esta población, que pasa de ser una población que domina, la población de origen mexicano domina, gobierna este territorio, a ser una minoría racial en los Estados Unidos. Y yo creo que eso también es otro acontecimiento muy importante, cómo al cruzar la línea o al permanecer aquí, cómo nos transformamos de ser latinoamericanos de nuestros países de origen o mexicanos a pertenecer y desarrollar una relación racializada a los Estados Unidos. Y yo creo que todos los migrantes sabemos mucho de esto. Cuando uno cruza el río, deja de ser uno mexicano, salvadoreño, y pasa a ser uno minoría a los Estados Unidos. Entonces a mí me parece que esa es la importancia de este origen histórico de la población mexicana, latinoamericana en los Estados Unidos. Es la guerra y es el imperio y es una relación asimétrica. Adelante, Giselle, ¿quieres? Sí, muchas gracias por responder a esa pregunta. Ya que hablamos de cómo surgió todo del territorio mexicano, que ahora es parte del territorio estadounidense, la siguiente pregunta que queremos saber es, ¿qué influencia tiene la política estadounidense en la agenda por formulación de políticas de México? So how influential is U.S. policy influencing the Mexican agenda policy making? Te mandé otro orden de preguntas, Giselle, entonces no sé si tienes ese último correo donde había la lista en otro orden. Si lo puedes bajar, es el correo que mandé hoy en la mañana. Ok. Si puedes referirte a ese correo y a la lista de preguntas ahí. Es que para mantenernos en un orden histórico, ¿no? Y no estar saltando. ¿Sí la tienes? Sí, déjalo. Y te lo puse en el chat. Ok, thank you. Ok, gracias. So la siguiente pregunta es, ¿cómo se ha percibido a los mexicanos en Estados Unidos a lo largo del tiempo? Esta me parece que es una pregunta crucial y por supuesto, como todo lo que voy a decir, realmente son apuntes.
apuntes que pueden profundizarse. Ojalá que después tengamos ya cuando pasemos a responder las preguntas que me hicieron, pudiéramos pasar a un diálogo, porque a mí me parece que hay mucho que contribuir. A mí me gustaría solamente iniciar con apuntes básicos que pueden servir como referencia para profundizar en ese diálogo. Yo ya apuntaba, por ejemplo, que algo sucede entonces, un proceso de transformación en cómo nos percibimos nosotros y cómo nos perciben otros con el proceso de migración. Pero eso tiene que ver quiénes somos el resultado de toda una historia. Entonces yo decía que comienza la historia especialmente para la población de origen mexicano en los Estados Unidos con esta guerra, con esta apropiación del territorio. Entonces la historia más reciente de la población es qué pasa con esta población de origen mexicano que se queda ahora en territorio norteamericano. Entonces, bueno, pues comienzan a ser miembros de minorías raciales. La segregación aplicó también a la población de origen mexicano, así como había segregación en el sur de los Estados Unidos, hasta después de la guerra civil y después durante Jim Crow. Eso también aplicó para la población mexicana en el suroeste de los Estados Unidos. Y la población se mantiene más o menos pequeña hasta que comienza los principios del siglo XX, de los 1900, ya para 1925, sectores enormes de la población, por ejemplo en California, que se estaban expandiendo agricultura, sector servicios, ya dependían de la migración mexicana. Hay entonces un flujo que sigue, especialmente después de la Revolución Mexicana. Ese desplazamiento que hubo, la Revolución Mexicana también fue de 1910 a principios de 1920, y es ahí donde ya hay un flujo de población. Ya para los años de la depresión, ya son notables la presencia de migrantes y también de ciudadanos norteamericanos de origen latino-mexicano. Y lo interesante es que la percepción siempre ha sido de que esta población es migrante. Y tanto es así que se ha desarrollado una política de deportación desde muy temprano en la historia. Por ejemplo, ya vemos que las deportaciones, hablamos mucho de la administración de Trump, de cuántas expulsiones realizó de la población Latinx o de la población de origen latinoamericano. Pero esa no fue la primera ocasión y el primer periodo donde se deportan a miles, cientos de miles de población de origen mexicano. Entonces, una primera percepción es que son indocumentados, que son, esa palabra ilegal ha sido el estigma que se ha aplicado a la población de origen mexicano. En el periodo de la depresión de 1929 al 35, se deportaron a más de 1 millón de personas. Y este era un programa específico que se diseñó para deportar a personas que se percibían latinos, aunque se deportaron también en estas redadas que se llamaban de repatriación también a familias completas y a personas que eran ciudadanos estadounidenses. Y esto no paró aquí. Después, a mediados de los 50, hubo otro año, un par de años también de mucha infamia cuando se implementó el programa Operation Wetback, que también impone ya ese estigma de ser indocumentado. Entonces, el uso de la fuerza del Estado para remover a la población no es nuevo. Esto es parte de nuestra historia y es parte de lo que decía, cómo nos incorporamos a este país de una manera asimétrica, no como iguales, pero desde un principio como gente migrante, como gente indocumentada, como ilegales, sin muchos derechos, y la fuerza del Estado vino a imponer un patrón de no solamente de violencia, pero de deportación
de esta población. Entonces yo creo que cuando queremos discutir la percepción de la población de origen mexicano, tenemos que remontarnos a esta historia para poder no perder la memoria de esto que pasó, porque lo que estamos viendo sobre el tema migratorio no es nada nuevo, sino hace mucho tiempo que se hace. Adelante, Giselle, a ti. Nuestra tercera pregunta es, ¿cómo ha influido Estados Unidos en los patrones migratorios a lo largo de los años? Y yo creo que ahí está otro, ¿no? Esa pregunta me interesó mucho porque ya viene a denotar que pues la mayoría de ustedes son activistas y no solamente quieren aprender la historia como un lujo, ¿verdad? Pues qué bueno saber de la historia, pero también para entender qué podemos hacer. O sea, cómo las políticas que diseña Estados Unidos de alguna manera marcan el contexto de los flujos migratorios de manera histórica. Y un ejemplo de eso es una política migratoria bien específica que fue el programa Bracero. El programa Bracero se implementó entre 1942 a 1964 y era en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para reclutar mano de obra que fuera a llenar los huecos dejados por los soldados que se estaban movilizando en el frente de Europa y en el frente del Pacífico. Ya había una dependencia muy grande, por ejemplo, en el trabajo de campo de trabajadores mexicanos. Durante mediados de los 20 se había implementado una política migratoria muy draconiana en los Estados Unidos, que era el National Origin Act, que realmente marcaba cuotas específicas para migrantes y había cerrado completamente la migración de Asia. Solamente quedaban de Asia, podían migrar los nacionales como los filipinos, pero dejó abierta la posibilidad de que los migrantes en lo que le llamaban el hemisferio occidental o el Western Hemisphere, que estaba México, podían seguir viniendo. Pero después en la depresión, como vimos, hubo un primer backlash sobre esto. Pero ya con la Segunda Guerra Mundial había esta necesidad de reclutar mano de obra. Entonces el programa Bracero viene entonces a llenar ese hueco. Y el nombre del programa es muy sugerente, ¿no? Que se pensaba en esta población no como seres humanos que iban a estar aquí, sino bracero, esa palabra que viene de brazo, ¿no? Helping hands. Y se pensaba que esto era como, para los que estén interesados, es sumamente interesarse, meterse al archivo histórico del Congreso y los debates que había. Y realmente los debates eran súper interesantes porque decían, miren, este programa es algo ideal. Vamos a tener estos trabajadores por la temporada que los necesitamos y luego se van a ir. Tienen que regresar a sus comunidades de origen cuando ya termine su trabajo. Entonces vamos a agarrar su mano de obra en el tiempo que los necesitamos y cuando no los necesitemos se van a ir. Pero hay un dicho muy famoso, ¿no? Que dice que no hay nada más permanente que programas temporales de trabajo, porque eso ha experimentado todos los países que han querido reclutar trabajadores temporales, terminan con flujos históricos. Y este es el caso, por ejemplo, de Alemania con los turcos, este es el ejemplo de los ingleses con los hindús, etcétera, etcétera. Siempre que vienen trabajadores temporales, estos trabajadores que son seres humanos con familia, desarrollan redes sociales y se quedan. Y precisamente este programa Bracero, que fue un acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos, se firmó un convenio y esto nos da un impacto interesante. La migración en sí misma es un acto internacional. Es algo que trasciende las fronteras. Entonces es interesante que hay un precedente en que una política de migración se vienen a la mesa los estados-nación de ambos lados. Y se supone que cada país defiende los intereses de su propia población. Se supone que México firmó este acto
demandando cierto tratamiento para los braceros, demandando, por ejemplo, que no se les reclutara para ir a la guerra, diciendo que se les pagara un sueldo justo. Por supuesto, había muchas violaciones y había críticos. Un académico chicano escribió el libro de Merchants of Labor, ¿no? Que era una crítica a este sistema de programa bracero que realmente decía, bueno, no tienen derechos laborales, no se pueden sindicalizar. Y su visa está ligada a un patrón que si el patrón los corre, pues pierden todo derecho. Entonces ya hay unas críticas bien específicas a todo lo que significa trabajar con visas temporales y las desventajas que eso supone. Pero para Estados Unidos y para la población de origen mexicano, este programa sentó las bases que eventualmente nos van a dar la pauta para el crecimiento tremendo de la población de la migración mexicana a los Estados Unidos. Porque una vez que se termina el programa bracero, la necesidad de estos trabajadores no se va, sino se queda. Entonces, pero estos trabajadores siguen viniendo, pero ahora sin papeles. Entonces, podemos ver que el crecimiento demográfico exponencial de la población latinoamericana tiene sus orígenes en políticas migratorias deliberadas de los Estados Unidos, que abre las puertas a esto. Y por supuesto, después la política exterior de los Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en Guatemala, la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y en El Salvador, la desestabilización de esos países, la expansión del conflicto de la guerra civil financiado por Estados Unidos, también provee de las bases para la migración desde Centroamérica, especialmente los 80s y 90s. Entonces, vemos cómo la política exterior y la política de trabajo de los Estados Unidos tienen un impacto específico en lo que va a ser la migración exponencial de Latinoamérica que se da a mediados de los 90s hasta principios del año 2000, que es cuando realmente se da una transformación increíble por el crecimiento de la población latinx, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos, y tiene su origen en la política pública de este país, ¿no? Sí, y yo creo que el programa de Braceros fue un programa crucial porque abrió las puertas a que, mexicanos estuvieron aquí trabajando, como dijiste, para dar un brazo, un helping hand, pero al último fue, it was exponential, like, las familias emigraron porque ya estaban establecidos aquí, al trabajo, they were acclimating to living here y se querían traer a sus familias. Y es como todo fue creciendo exponentially. Yo creo que ese fue un momento muy crucial para la migración. Nuestra próxima pregunta es, how is the civic engagement similar or different in Mexico and US? Esa pregunta me encanta porque he estado realmente pensando mucho y hay varios participantes aquí que son veteranos de esto y saben mucho, entonces quisiéramos escuchar de ustedes. Lo que yo quisiera sugerir es que quizá desde la perspectiva de los activistas y migrantes, de las y los activistas migrantes, podemos ver que no hay una separación de estos países y las prácticas políticas. Lo que quiero sugerir es que los migrantes en el proceso de migración se transforman como actores políticos, traen ya conocimiento, traen prácticas, traen ideas de sus países de origen. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, estoy entrevistando a gente que fue muy importante para el sindicalismo en Los Ángeles. Y, por ejemplo, la primer ola de organizadores vino de México después del levantamiento de los estudiantes en el 68. Ya hay una migración de estos jóvenes. Un ejemplo de ello es Joel Ochoa, que participa en este movimiento y se viene a Los Ángeles y comienza a trabajar
ya como él estaba jovencito en sus años 20, con toda la formación política que trae una ideología bien radical, y comienza a trabajar con varios sindicatos. Y ya para 1990, pues es uno de los principales organizadores. El otro caso interesante ha sido, por ejemplo, el caso histórico de Justice for Janitors, ¿no? El sindicato de los limpiedificios, que en su mayoría vienen de El Salvador, y que cuando uno entrevista a estos trabajadores, uno se da cuenta que muchos de los líderes de base de este sindicato ya venían politizados, ya venían de una participación en sindicatos en El Salvador, como activistas estudiantiles, como activistas urbanos, o incluso muchos de ellos ya son líderes de, por ejemplo, de la estrategia internacional de apoyo al proceso de liberación en El Salvador. Entonces vienen y comienzan su mandato es venir a Estados Unidos y organizar la solidaridad con El Salvador. Entonces ya después ellos se transforman, después de terminada la guerra, se transforman en activistas. Entonces lo que quiero sugerir es que de alguna manera el ámbito en que nos desarrollamos tiene mucho que ver en cómo respondemos para organizar la estrategia. Y algo interesante, por ejemplo, es el resultado de esta fotografía, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha revivido la celebración del 1 de mayo, el Día del Trabajo, May Day, como algo que también ha influenciado la lucha por los derechos de los inmigrantes. Entonces aquí tenemos que en el 2006, en la primavera del 2006, fue el uprising de los migrantes, ¿no? Donde tomaron las calles en muchas partes de los Estados Unidos y que fue el resultado de un proceso de transformación, de adaptación de ideologías, prácticas que habían traído estos migrantes a los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que habría que analizar cómo también esto ha impactado el activismo, por ejemplo, en otras organizaciones. Ahí en Chicago, ahorita estamos hablando con mucha gente que ve su campo de batalla, no solamente Chicago, no solamente Estados Unidos, pero también los países de origen. Y yo creo que hay ideas que se han dicho muy interesantes. Esta adaptación de esta idea de que el hecho de ser trabajadores, el hecho de contribuir a la economía, eso nos da ya la legalidad que queremos. ¿Cómo rompemos esta idea de la ilegalidad? Y a mí me gusta mucho esta cita del viejo activista Bert Corona, que él creó una organización que se llama CASA, el Centro de Acción Social, y tenía un periódico que se llamaba Sin Fronteras. Él veía su lucha que no tenía fronteras, ¿verdad? Que incorporaba la lucha de los países de origen. Y vean lo que dice, ¿no? Dice, there's no mine, no bridge, not a row in the fields, not a construction site in all the United States that hasn't been watered with the tears, the sweat and blood of the immigrants. Y él adapta esta frase de otra guatemalteca, una radical del Congreso de Organizaciones Industriales, que fue deportada, por cierto, en 1950, acusada de ser comunista, ¿no? Y luego dice Bert Corona, amnesty is not a gift, but a right for those who have contributed so much. Entonces ahí ya vemos que, bueno, es que ya nos ganamos este derecho, ¿no? Con nuestra contribución que hemos hecho. Entonces a mí me parece que ya podemos ver cómo se adaptan las prácticas políticas de allá, de nuestros países de origen acá. Por supuesto, hay que hablar más de, incluso la pregunta era las prácticas cívicas, que ya es un discurso bien interesante que viene de Estados Unidos. O sea, cuando hablamos de civic organizations, es algo que realmente es muy nuevo y que se ha diseminado gracias a las fundaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, todos ellos tienen programas para fomentar organizaciones de la sociedad civil. En nuestros países quizá les llamamos de otra manera, quizá les llamamos, por ejemplo, movimientos de base,
movimientos comunitarios, no necesariamente de la sociedad civil, pero es esta idea, claro, que la sociedad civil, pues este es el sector terciario que está fuera del sector privado de los negocios o fuera del sector público y del Estado, y que es ahí donde desarrollan su política. Vemos que, por supuesto, que las asociaciones civiles pues tienen una prevalencia en Europa y en Estados Unidos, pero que la presencia de organizaciones, asociaciones civiles no es tan grande en nuestros países, ¿no? México no tiene muchas asociaciones civiles, pero eso no quiere decir que no tenga movimiento social. Tiene una historia larga de movimientos sociales, solo que les llamamos de manera diferente y quizá no están registradas. Y nada más para ponerles un ejemplo, ahorita se está dando todo un debate sobre cómo expandir los derechos políticos de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Y se está preparando una reforma a las constituciones de México para no solamente apoyar el derecho al voto de estos migrantes, pero el derecho a estar representados en el Congreso de México. Pero para eso se necesita cambiar la Constitución, porque ahorita solo se tiene el derecho al voto y no a la representación. Entonces hay todas estas organizaciones, esta red, este colectivo de federaciones y organizaciones migrantes, ahorita sumaban 66, y muchos de estos, digamos, son de la sociedad civil, pero no aparecen, digamos, en lo que vemos en los referentes de las fundaciones, o cuando uno busca, hay este sitio, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? North Star, o cómo se llama, donde hay las organizaciones de la sociedad civil que están registradas. Muchas de estas organizaciones de migrantes son actores políticos tanto en Estados Unidos como en México y pasan bajo el radar de todo lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Estas son organizaciones de base que están teniendo un impacto realmente increíble a nivel binacional. Entonces yo diría que había como que repensar el impacto y la diferencia, sino creo que los migrantes sintetizan ambas historias de lucha de los dos países, ¿no? Adelante, Giselle. Sí, creo que, por ejemplo, aquí en Illinois, cuando trabajo con trabajadores temporales, trabajadores inmigrantes, muchos de ellos reconocen el trabajo que ellos o la experiencia que tuvieron en México andando en la política o organizaciones o cosas así, que ahora ellos pueden traer o usarlo en activism aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si están experimentando wage stuff, discriminación, etcétera, ellos se acuerdan y utilizan, ponen en práctica todo lo que se ha aprendido pues en México. Como dijiste, todo el movimiento laboral que ellos traen de otros países. La pregunta que sigue es, how is the economic influence or policy affecting Mexico's economy? Bueno, y yo creo que habría como uno de los temas es realmente pensar esta relación asimétrica, ¿verdad? No, la relación entre México y los Estados Unidos no ha sido igual completamente. Y esto lo podemos ver en la historia reciente de cuáles han sido las prioridades, por ejemplo, de la política económica entre los dos países. Y la prioridad ha sido la expansión del comercio, la expansión de movilidad de capital entre estos dos países. Y el marco que se ha desarrollado, pues son los tratados de comercio, trade agreements. Otra vez es interesante cómo se ve estos tratados, ¿no? Por ejemplo, el mayor tratado que ha tenido un impacto increíble más en México es NAFTA, ¿no? El North American Free Trade Agreement. En español, si ustedes lo buscan, es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Esto realmente marca un parteaguas históricos porque México había tenido una política económica de protección, ¿no? Para bien o para mal, acuérdense que el partido dominante en el poder después de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, era realmente un partido nacionalista, ¿no? Y tenía una política proteccionista para la industria mexicana.
Ese modelo realmente se fue en crisis en los 70s, 80s, y entonces hay una nueva etapa neoliberal que busca sacar a estos países. Estados Unidos también estaba en crisis económica, todas las economías, y entonces buscaban fomentar la actividad económica. No el bienestar de la población, ojo, la principal meta de estos tratados era facilitar comercio, facilitar el flujo de inversión y proteger esas inversiones. Entonces, NAFTA o TLC viene como una respuesta a eso, y eso marca realmente el giro económico para México, pasar de ser una economía protegida a pasar a ser una economía abierta a los flujos de capital global, especialmente a los flujos de las corporaciones transnacionales en Estados Unidos que tienen una inversión fuertísima en México, ¿no? Algo que nos olvidamos es que, por ejemplo, compañías como Walmart son las compañías que emplean a más mexicanos en México, ¿no? Y que nuestras economías están integradas, o sea, los autos, ¿no? Ford, Chrysler, se producen en México, mucho de las partes para autos también se manufacturan en México. Acuérdense que un debate, y esto ya es pasar al otro, durante la pandemia no se quería cerrar el sector automotriz. Y entonces en México se declaró a los trabajadores de las maquilas que estaban trabajando para proveer partes al sector automotriz, se declararon trabajadores esenciales porque no querían que se cerraran las maquiladoras, porque eso iba a tener un impacto negativo para la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces ya vemos que bueno, pues realmente la política económica no responde para los intereses de México, sus trabajadores, sino responde para servir y para que siga funcionando la economía de Estados Unidos. Y es interesantísimo ver que el nuevo tratado que negoció Trump con Enrique Peña Nieto y que fue ratificado ya por Andrés Manuel López Obrador, que es el tratado, se llama United States-Mexico-Canada Agreement, ¿no? El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sigue el mismo patrón, abre fuertes de inversión, pero por ejemplo es un tratado de comercio a nivel Norteamérica y se deja fuera, por ejemplo, el tema de migración. O sea, como que si los trabajadores no existieran en la economía cuando son un pilar básico. Entonces es interesante las ausencias de esto, las ausencias de la protección al medio ambiente. Y nada más para terminar esta parte, ha tenido esta nueva versión, este nuevo tratado ha tenido un impacto increíble en México porque parte del tratado, como una demanda del Partido Demócrata, era que México transformara su marco legal de protección a los trabajadores, y se está dando ya entonces toda una reforma de cómo se piensa en el marco legal para México de esto. Entonces hay una reforma profunda de cómo se va a administrar esto. Entonces, para los que siguen trabajo, por ejemplo, ahorita hay todos los contratos colectivos se tienen que ratificar, se tienen que volver a votar si los trabajadores están de acuerdo, y las juntas de conciliación y arbitraje se están transformando también. Entonces, va a tener y ha tenido un impacto profundo estos tratados, esta política económica en la vida de México, pero no se ha puesto su bienestar como una prioridad, a mí me parece. Entonces, a ti, Giselle. Sí, muchas gracias. Y yo creo que aquí, nuevamente, lo que hemos visto cuando ayudamos a trabajadores, o por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, como mencioné antes, que la producción no paró en México, manufacturing, todo eso. Yo he visto que aquí corporaciones grandes, aquí específicamente en Illinois, que hacen cremas, shampoos, cosas así. De hecho, abren otras fábricas que en Tijuana porque es más barato y están usando pues trabajadores mexicanos, y de todas maneras no se les da la oportunidad a esos trabajadores que quieren también migrar a Estados Unidos o no consideran eso de la migración, como dijiste. Y la siguiente pregunta es,
How influential is U.S. policy influencing the Mexican agenda policymaking? Bueno, yo creo que podemos hablar de muchos aspectos de esto y es muy fácil ignorar México desde los Estados Unidos, porque como decía, la relación es muy desigual, ¿verdad? Muchas veces ni sabemos, bueno, ¿qué está pasando en México? ¿Cómo ellos están lidiando con la pandemia? ¿Cómo está su economía? ¿Qué está pasando con los trabajadores? Pero para México es difícil ignorar y no se puede ignorar el impacto que puede tener las políticas de México. Y algo bien importante se dio durante las presidencias, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, donde había todo este discurso antimigrante de Donald Trump. Y era interesante ver que Andrés Manuel López Obrador se le ha catalogado como un presidente de centro izquierda, ¿no? Que rompió la hegemonía del partido en el poder, el partido de la Revolución Institucional, el PRI. Él logró formar este nuevo partido como una coalición de izquierda y unos partidos del centro en este nuevo partido Morena. Y la gente esperaba que iba a quizá cambiar el tono, porque el pasado presidente Enrique Peña Nieto pues no era tan fuerte en su respuesta a Estados Unidos y a Donald Trump, ¿no? Pero sin embargo era interesante que Andrés Manuel López Obrador tampoco levantó la voz cuando Donald Trump tenía un discurso muy antimigrante. Incluso muchos migrantes y analistas le criticaron mucho la visita que le hizo a Donald Trump, ¿no? Y después le criticaron mucho que Andrés Manuel no reconoció el triunfo de Biden inmediatamente, sino que se tardó hasta que hubiera todo el recuento. Pero lo que sí es interesante es cómo se sentaron las bases para, por ejemplo, lidiar con el proceso de migración, ¿no? Estados Unidos y el Donald Trump estaba bajo una presión de que, bueno, queremos cerrar las fronteras a como dé lugar y lo que vamos a hacer, este cambio, por ejemplo, en su política migratoria, de que porque hay una pandemia, no vamos a dejar que pasen las personas que están pidiendo asilo político a este país. Van a venir y los vamos a regresar a un país tercero de donde vinieron a pedir. Pero no los vamos a dejar acá en Estados Unidos mientras se decide su caso. Esto es sin precedentes, esto rompe con la historia de lo que es la protección para personas que están buscando asilo político. Están huyendo de su país estas personas, están huyendo de peligro. Entonces, pues, en el ámbito internacional se les tiene que dar refugio, por eso son refugiados o están pidiendo asilo. Entonces, esta idea de que iban a buscar países terceros, es decir, que las personas que venían de México para pedir asilo se iban a regresar a México, solamente se podía hacer si ese tercer país estaba de acuerdo. Y es ahí donde ya vemos esta simetría que digo. Bueno, con tanto que México ha mandado a migrantes a Estados Unidos, con tanto que es un país de migrantes, ¿por qué México está de acuerdo con esto? Y esta es la implementación de estos Migrant Protection Protocols, ¿no? Que necesitaba que México estuviera de acuerdo. Y no solamente eso, también México cambió dramáticamente su política interna para lo que me dice México, proteger la frontera sur, es decir, militarizar la frontera sur, convirtiéndose de facto México en la migración norteamericana, porque entonces ahora los migrantes van a recibir, van a esperar una barrera militar en la frontera entre México y Guatemala. Entonces vemos cómo en esta parte de la militarización de la frontera sur entre México y Guatemala y en esta parte de estar de acuerdo en recibir a estos refugiados, a estas personas que están pidiendo asilo a México, rompe con una tradición, me parece, de asilo en México, ¿no? México había recibido
a los refugiados españoles de la guerra civil, a los refugiados chilenos de la guerra civil en Chile, a los refugiados de la guerra civil de Guatemala. Desde México se organizaron los cubanos para desarrollar su movimiento en Cuba. Entonces rompe, me parece, con una tradición, y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque esta misma política la está siguiendo esta administración, ¿no? Entonces ya vemos cómo es desigual, cómo influencia Estados Unidos la agenda política de México de una manera muy increíble. Y quizá no lo vemos, pero creo que habría que sopesar estos puntos, ¿no? Y que tenemos la tarea de influenciar cómo ve Estados Unidos esto, qué demanda de México, pero también necesitamos influenciar cómo responde México a estas presiones. Y yo creo que, por ejemplo, para mí como mexicana, es muy triste y lamentable lo que está haciendo México, al que se está dejando pues influenciar por la agenda de Estados Unidos y no poner pues su pie y decir, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es muy, hay mucha desigualdad en el aspecto que México pues lamentablemente no está haciendo nada usando su voz y es muy triste y vergonzoso al mismo tiempo. Nuestra segunda pregunta es, entre la relación de México y Estados Unidos, ¿qué tanto ha sido la influencia el tema de los carteles? Bueno, a mí me parece que esto hay mucha referencia sobre esto, porque esto no es un problema nuevo, ¿no? Y vemos que es un problema binacional de entrada. ¿Por qué? Porque México produce y Estados Unidos consume. Ahora, eso ha estado cambiando y Estados Unidos está produciendo ahora, por ejemplo, pues la marihuana que se consume en California, ahora que es legal, pues se produce también acá en California. Y México se está también convirtiendo en un país de consumo de drogas. Pero de manera general, podemos decir que los carteles de la droga en México dependen del gran mercado de los Estados Unidos. Y hay como estas investigaciones que dicen que casi lo que hacen anualmente casi puede llegar a 30 billones de dólares anualmente. Entonces es mucho dinero. Claro, las remesas son más, las remesas que mandan los mexicanos a México ya han rebasado los 40 billones al año. Entonces yo creo que aquí podemos ver que esta práctica de la guerra contra las drogas es algo que se implementó de Estados Unidos, ¿no? Es algo que vino desde la administración de Ronald Reagan, cuando declaran la guerra a las drogas y toda esta campaña de solo di no, ¿verdad? Y mano dura contra las personas que están en el narcotráfico de drogas. Esta misma noción punitiva se exportó a México y creó una respuesta militarizada, ¿no? A lo cual también, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, llevó a grupos a defender sus intereses económicos, a armarse, ¿no? Entonces había las FARC se le cataloga como una narcoguerrilla, había una respuesta también de la gente que estaba siendo afectados en organizar organizaciones paramilitares. Eso mismo que habíamos visto hace 25 o 30 años en Colombia, está ocurriendo en México. Y realmente al final, todo el mundo está armado el ejército mexicano, está armado el narcotráfico, y los que están en medio, la población civil, son los que están sufriendo las muertes. Están sufriendo la extorsión y la represión de los militares y de los narcotraficantes. Entonces, a mí me parece que debemos realmente de pensar que esta idea, esta guerra contra las drogas, ha tenido un precio enorme en México. Realmente México no ha podido encontrar la salida, y aquí me parece que es un tema que habría que abundar más, porque en el pasado, las administraciones pasadas le habían declarado la guerra al narcotráfico, ¿no? Desde el presidente Calderón, luego con Enrique Peña Nieto,
habían dicho que mano dura, ¿no? Había un giro, y hay un giro con la administración de Manuel López Obrador, incluso hasta le hacen chistes, ¿no? Que él en vez de balas está dando amor y flores y no quiere seguir con esa guerra. Sin embargo, la violencia no ha bajado. La violencia ha seguido y hay una cantidad enorme de personas que han sufrido por la violencia en este sentido. Entonces, a mí me parece que entonces, y este problema no es algo que se puede erradicar, es un problema también en muchos países, ¿no? O sea, es un problema que sigue en Colombia, es uno de los problemas a que se va a enfrentar Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán con la producción de opio, ¿no? Y para heroína, de la flor de poppy para la heroína. Entonces, es un mercado global y a mí me parece que no hay respuestas fáciles, porque ¿qué le decimos a los campesinos en Guerrero que están en esto? Que se vayan a trabajar en una maquila por el sueldo mínimo. Creo que si no hay unas bases económicas de opciones para esta gente, pues no va a haber realmente una salida a esto. Los carteles están armados y han hecho ya, han estado haciendo manifestaciones públicas de su poder, controlan territorios. Entonces corremos el riesgo de que realmente tomen tanto poder que ya nadie los pueda controlar, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí debemos de poner mucha atención. En Estados Unidos igual, acuérdense, la guerra contra las drogas sigue, ¿no? Hay toda esta crisis sobre los opioides en Estados Unidos y también no hay una respuesta fácil, ¿no? O sea, cómo está ligada mucho de los procesos de descomposición social, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que esta guerra y la influencia de los carteles habría que explorarla más y sobre todo cuáles son las respuestas. A mí me parece que no va a haber nada más una respuesta militarizada que dice vamos a matar a todos los del cartel porque no se van a dejar. Tiene que haber una salida que también controle, por ejemplo, quiénes se están beneficiando de todo el dinero que fluye. Los bancos. No ha habido ningún solo caso de corrupción bancaria de toda esta gente que maneja esos fondos, de que se han ido a la cárcel. Entonces, a mí me parece que ahí también hay otro aspecto importante, ¿no? Adelante. Sí, tenemos un comentario de Cecilia. Dice, el gobierno mexicano actual se le salió del control la seguridad de los ciudadanos. La policía no está capacitada para enfrentarse a los cárteles mexicanos de drogas. Y esa es una de las preguntas que también pues teníamos, a follow-up question, que qué está haciendo México, qué es lo que planea para combatir la corrupción y los cárteles. Pues es un problema, yo creo que es múltiple, es un problema de combatir el crimen organizado y los carteles que están sumamente armados. O sea, ellos controlan territorio y es parte de su su plan de negocios. Tienen que operar desde la producción y distribución y lo hacen a través de la fuerza. Yo creo que ahí la respuesta de ir sobre, y esto se ha escrito mucho, ¿verdad? De que la respuesta de ir sobre los líderes de los carteles no ha producido el resultado de desmantelar los carteles. Cada vez que se ejecuta o se mete a la cárcel a un líder de un cartel, surgen 3 o 4 que están compitiendo por ese territorio. Entonces, como que se multiplican, se transforman e incluso muchos de sus conflictos tienen un impacto sumamente negativo en la población civil. Lo otro es que no nada más están ahorita en la producción y distribución de drogas. Estos mismos carteles han expandido sus operaciones y han diversificado sus negocios. Ahora están en el negocio también de las extorsiones, están en el negocio del secuestro, están en el negocio, por ejemplo, de control de los migrantes en la frontera norte, ¿no? Entonces, a mí me parece que el problema no ha disminuido, sino se ha expandido. Y está el problema también de que la base para que ellos operen, porque tienen que lavar muchos millones de dólares, no ha habido realmente
una política y una campaña coherente para realmente no solamente combatirlos de manera belicosa y ejecutando y metiendo a la cárcel a los líderes, pero desmantelando toda su infraestructura de lavado de dinero, de compra de propiedades, de inversión en la economía. Eso también merece, ¿verdad? Y lo otro es que ha habido intentos de transformar la policía, ¿verdad? De tratar de sacar a los elementos corruptos. Y no se ha podido. No es algo que se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero me parece que, pues creo que las transformaciones políticas de quién está al frente del país van a realmente a darnos pauta de qué es lo que se puede hacer. Pero como digo, es un problema complejo que se va a llevar un esfuerzo sostenido por varios años. Sí, exactamente. Adelante. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo ha ayudado México a hacer cumplir la política de migración de los Estados Unidos y las deportaciones? Claro. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto con los protocolos de protección, ¿no? Donde México había estado de acuerdo a mantener en el país a las personas que iban a pedir asilo político a Estados Unidos. Pero lo más grave a mí me parece es esta militarización de la frontera sur, donde el gobierno de México ha respondido de una manera duplicando la política de los Estados Unidos en la frontera sur. Y me parece que el resultado de esto pues ha sido más sufrimiento para las personas. Ha sido estas imágenes donde la migra mexicana trata de una manera inhumana a estos inmigrantes, a estos hermanas y hermanos que vienen no solamente de Centroamérica, hay migrantes que vienen del Caribe, hay haitianos, hay africanos, hay asiáticos, que también son muchos de estos migrantes invisibles. Muchas veces no los vemos y no les ponemos atención. Y también hay muchos migrantes de origen indígena. Entonces no es una masa homogénea deshumanizada, son madres, son padres, y aquí vemos varias imágenes de cómo el gobierno mexicano de una manera deliberada ha comenzado a desactivar las caravanas en el estado de Chiapas. Antes de que ya crucen por más, ahí lo están, pero es una respuesta militar, de represión. No es que están proveyendo ayuda, es gente que está saliendo, huyendo de la hostilidad, está huyendo de la amenaza que están viviendo, están huyendo del peligro a sus vidas. ¿Y cómo se les trata? De una manera militarizada. Entonces, a mí me parece que ahí hay una contradicción increíble para México y hay realmente un mandato moral para todos los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos a levantar sus voces, ¿no? De que, bueno, esto no puede ser. No podemos que México sea la migra de Estados Unidos y que trate igual de cómo estamos denunciando el maltrato de los migrantes acá en Estados Unidos y estamos haciendo lo mismo con nuestros países. Entonces no vamos a tener realmente la posición moral para criticar a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que este es un momento muy grave y es un momento también para presionar a nuestros países. Y es un momento para imaginarse que esta parte, lo que yo decía al principio, ¿no? La parte de migración no se puede tratar de manera unilateral. Es decir, Estados Unidos no puede decir, ya, nada más voy a construir una barrera y no. Bueno, hay que sentar, hay que crear un espacio internacional donde todos los gobiernos se sienten, pero también la sociedad, el pueblo, que también nosotros como migrantes estrechemos esos lazos, nosotros que tenemos contactos en nuestros países, también nos imaginemos políticas de protección y otro tipo de políticas. ¿Qué queremos? Y lo que nosotros estamos pensando también es que, pues para hacer de la migración no la única opción de sobrevivencia, la gente tiene que tener opciones en sus casas, en sus países de origen, para vivir una vida digna, para tener opciones económicas de trabajo, para tener opciones de libertad política y social y para que su seguridad se mantenga. Si no hay esas opciones, pues no se va a quedar la gente. Entonces es una transformación también de nuestros países de origen. Entonces nuestra lucha
no solamente como migrantes, no solamente está ligada o está acotada a transformar y a lograr justicia aquí en Estados Unidos, pero para lograr que también las personas en esta región, especialmente de Centroamérica y México, tengan esas opciones en sus comunidades de origen para que la migración sea una opción, pero no sea la primera opción para seguir sobreviviendo. Y es ahí donde creo que hay que explorar más esas opciones y va a requerir de un marco transnacional y no un marco nacionalista como lo estamos viendo. Sí. Y aquí tenemos una pregunta sobre esa pregunta también. La pregunta es de Ángela. ¿Qué está recibiendo México a cambio de aceptar ser tercer país seguro? Absolutamente nada, ¿no? O sea, esto a mí me parece que es otra de las ironías, ¿no? De que uno pensaría que en este tipo de negociaciones hay un quid pro quo, ¿no? De que me das esto y te doy esto. Eh, a mí me parece que la relación es tan asimétrica que no podemos pensar en por qué México está en su interés estar haciendo esto para Estados Unidos. Quizá con la administración pasada, la lógica era de que, por ejemplo, en la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, la idea era de que, bueno, Andrés Manuel López Obrador va a hacer lo que va a hacer, ayudar a Estados Unidos, y de alguna manera Trump no se va a meter en cuestionar a Andrés Manuel López Obrador, no se va a meter a cuestionarle los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la represión policíaca. Y eso funcionó. A Estados Unidos no le importó absolutamente nada de eso y nunca cuestionó a Andrés Manuel López Obrador. Con esta nueva administración, cambian entonces la gente que está en la administración de Biden, incluso desde el Congreso, están demandando mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano, por ejemplo, esta cuestión de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el resultado de las condiciones tan malas en que están estos refugiados en México y como están tratados los refugiados en la frontera sur, pues sí, se está denunciando, pero no se está haciendo absolutamente nada desde México y desde la parte internacional para cambiar inmediatamente eso. Por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo, hay un programa de emergencia que México puede hacer cuando hay una emergencia, un desastre natural, activa el programa de emergencia donde moviliza al sector público para ayuda humanitaria, al ejército, a la Cruz Roja, a muchas asociaciones para proveer de víveres y refugio a personas desplazadas. Bueno, no se ha hecho algo similar para los refugiados que están en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es donde está esta cuestión. El marco que se ha hecho también es que a través de, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues México se compromete a hacer muchas cosas. Y yo creo que la apuesta para esta pregunta es que México quiere conservar una relación económica con Estados Unidos que es súper importante. Para México, Estados Unidos es la primera economía de exportación, es donde recibe sus remesas, es donde recibe las divisas, es donde envía el mayor número de productos y es de donde importa el mayor número de productos. México no ha diversificado en ese sentido sus relaciones económicas y comerciales con otros países. Depende mucho de esta relación de Estados Unidos. Y a mí me parece que eso marca mucho qué tanto puede hacer, ¿no? Y no es para justificarlo, porque necesitamos demandar más, pero creo que es para entender los contextos en los que esto resulta. Adelante, Giselle. Sí, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se vive la xenofobia actualmente en México? Diferencias entre el buen y el mal migrante. Y yo creo que, y esto para cerrar, ¿no? Ya me parece que es sumamente controversial. O sea, uno pensaría que comencé esta charla, este conversatorio con ustedes con esa larga historia de migración de Estados Unidos, de mexicanos a Estados Unidos y el trato que se les ha dado a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Desde las deportaciones, el programa Operation Wetback, desde las deportaciones
desde la administración Bush, desde la administración Obama y la administración Trump, donde más de 1,5 millones de personas se fue deportada, la construcción de la barrera. Y uno pensaría que, bueno, México siendo un país de migrantes, que ha tenido más de 100 años de migración, la gente fuera más sensible. Sin embargo, vemos que estos sentimientos antimigrantes nacionalistas están en todos lados y debemos de estar muy alerta. Fue muy triste ver que antes de la pandemia, cuando se estaban incrementando las caravanas de hermanos centroamericanos que pasaban por México, había un sector de la población que estaba trabajando en apoyar, en proteger, en alimentar a estas caravanas. Y hay que decirlo también, había gente de base, había gente del pueblo que sí estaba comprometido. Pero también fue, y hay que reconocerlo, que hubo un sector de la población que se manifestó públicamente rechazando a estos migrantes. Y algo que a mí me llamó más la atención fue que esto también se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Tijuana, ¿no? Y aquí tenemos una fotografía de gente que salió con sus banderas mexicanas, enseñando su nacionalismo de México para los mexicanos, en contra y siendo bastante violentos verbalmente con estos hermanos y hermanas centroamericanos. Entonces esto de México, México realmente fue bastante una cuestión que fue difícil de entender, pero que hay que reconocer que eso existe y hay que reconocer que hay que hacer mucho trabajo. Entonces, claro, uno puede decir que esta dicotomía de buenos y malos migrantes se ha utilizado para dividir a la población. En mismo Estados Unidos, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿quiénes merecen la amnistía? Hay buenos y malos migrantes. Los que no han cometido crímenes, ¿verdad? Son los buenos. Y los que han cometido crímenes no van a tener acceso a esto. Los Dreamers han hecho todo un análisis de que, bueno, en la campaña temprana ellos decían, bueno, yo he hecho todo lo correcto, he ido a la escuela, he dado mi servicio, sé hablar inglés, pero yo vine acá sin culpa mía, mis padres eran los que tenían la culpa, ¿no? Entonces era como, ahora ya están pidiendo pues derechos para todos, ¿verdad? Qué bueno que ha evolucionado ese discurso, pero era la idea de migrantes buenos y malos. Y en México se defiende a los migrantes que vienen a Estados Unidos. El presidente les ha llamado héroes a estos migrantes mexicanos que están en Estados Unidos y que están enviando todas estas remesas. Imagínense, y al mismo tiempo está reprimiendo a los migrantes centroamericanos. Entonces, esta dicotomía, ¿cómo puede caber en el discurso político esta idea de que hay buenos migrantes que son héroes? Vamos a darles las gracias, y al mismo tiempo se está violando los derechos básicos humanos de esta población que viene de Estados Unidos. Entonces, me parece que es simplemente una táctica política para dividir, y que realmente nosotros como migrantes no debemos caer en esa trampa de los buenos y malos inmigrantes. Si se viola el derecho de un migrante, se viola el derecho de todos los migrantes. Entonces, nuestra liberación está ligada a la liberación de estos migrantes también centroamericanos. Entonces, yo creo que habría que repensar y había que analizar mucho este discurso, que no es automático venir de una población, de un país con migración, o incluso nuestra misma comunidad migrante. Debemos reconocer que también tenemos muchos temas que hay que tratar, ¿verdad? La xenofobia, el racismo internalizado, que no nada más porque somos migrantes ya tenemos un pass, ¿no? En todo, no. Hay que trabajar mucho en eso y hay que checarnos y hay que hacernos hay que construir estos diálogos como estamos teniendo de una manera deliberada para ahondar en estos temas, ¿no? Sí, Y muchas quizá ahora pues vamos a abrirlo para todos y voy a dejar de compartir mi pantalla para vernos e iniciar el diálogo. Adelante, Giselle. Sí, muchas gracias. Igual que acabas de mencionar, creo que es muy irónico que aquí en Estados Unidos hay bastante migrantes mexicanos y México le está dando la espalda a los migrantes que están llegando ahí de otros países. Creo que es muy irónico. Aquí tenemos una pregunta.
La pregunta es de Fernando. Dice, ¿cuál es el papel de las entidades federativas en cuanto a la creación de políticas pro inmigrantes en México? Pensando en el caso de la Ciudad de México como ciudad santuario, ¿qué se espera en el futuro en ese sentido? Gracias por la pregunta y qué bueno, ya a mí me parece que hay posibilidades a nivel local de movilizar a la gente de buena voluntad para crear estos espacios. Hay también un debate sobre no solamente qué hacer y cómo proteger a los refugiados que llegan, declarando espacios santuarios, pero también los derechos políticos que tienen que tener. Entonces ha habido un debate incluso en la Ciudad de México, no solamente sobre cómo deben de participar los migrantes que están viviendo en Estados Unidos, pero qué derechos van a tener las personas que llegan de Centroamérica, de Haití a México, por ejemplo, ¿no? En los procesos políticos internos de México. Entonces yo creo que ese es un debate interesante, ¿verdad? Cómo expandemos esa noción de quién pertenece, quién tiene derechos ciudadanos. Y eso es, pues, es un debate que se hace, es un debate político que hacen los miembros ciudadanos de cada espacio. Hay también en otros estados el debate sobre la figura de diputados migrantes, ya estados como Zacatecas, estados como Michoacán tienen esa figura, se está expandiendo, ahorita se está debatiendo en la legislatura de Oaxaca cómo tener esto. A mí me parece que habría que, igual, por ejemplo, es igual que en Estados Unidos, ¿no? Muchas de las políticas migratorias realmente están en el ámbito federal. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en migración, realmente son las fronteras de los estados-nación donde estamos viendo, ¿no? De que cuando pasa un guatemalteco a este espacio que es México, ya deja de tener derechos. Y cuando alguien pasa de México a Estados Unidos, ya deja de tener derechos. Entonces, creo que ahí hay una lucha. Es bueno expandir a nivel local esta representación, estos espacios santuarios, pero a mí me parece que no había que perder de vista que todavía mucho del poder para proteger y para aumentar los derechos de los migrantes se dan en el ámbito federal. Y es donde está el asunto un poco más difícil, ¿verdad? Pero me parece que si la Ciudad de México tiene un cuarto de la población de todo el país, ¿no? Entonces yo creo que eso sí hace una diferencia si hay un ejercicio de expansión de derechos, no solamente para la gente que está afuera, que sigue conservando sus derechos ciudadanos, pero para los que llegan. Y a mí me parece que ahí es donde el debate pues no ha estado tan vigoroso, pero hay gente que está diciendo que la gente que ha venido de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, tiene que tener derecho para las elecciones locales, ¿no? Por ejemplo, y para tener alguna forma de representación para que su voz se escuche en el diseño de políticas públicas que los van a afectar. Entonces, imagínense, eso sería como súper importante. Ahora, la Ciudad de México, pues hagan de cuenta que es California o Los Ángeles, ¿no? Es un estado con una cultura bastante liberal, abierta, pero ¿qué está pasando en lugares como Tamaulipas, como Guanajuato, el cinturón católico, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato, Durango, Querétaro, ahí no hay ese tipo de debates, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensar en lo local, pero también pensar en este nivel federal para poder expander lo que le llamamos, pues, la membresía ciudadana, ¿no? A todos los niveles. Sí, muchas gracias. Para finalizar, nosotros como activistas buscamos incidir en el gobierno de Estados Unidos, pero también en México. ¿Cuáles serían tus observaciones o qué te gustaría dejarnos al respecto sobre eso? Bueno, pues yo regresaría un poco a mi propuesta inicial, ¿no? Mi propuesta inicial era que los migrantes como actores políticos, por definición, tienen juegan política, hacen política en un espacio transnacional. Es decir, no debemos escoger que hay que hacer política en Estados Unidos o en México, sino en ambos lados. Y cómo realmente el truco es adaptar prácticas,
estrategias y temas a nuestra práctica transnacional. Creo que hay mucho que aprender de la tradición de organización de base, de organización popular en nuestros países de origen, que podemos aprender, que no nada más son nuestros familiares pobres, ¿no? Que no tienen nada que ofrecer. Creo que también como migrantes en Estados Unidos debemos de romper con una visión norte-sur que reproduce la relación desigual entre los países. Y así como queremos que los países que Estados Unidos trate con más respeto a México en el diseño de sus políticas públicas, nosotros como migrantes necesitamos también imaginarnos cómo nos vamos a enlazar con nuestras contrapartes en México. Y fomentar eso, ¿no? Qué bueno que a mí me parece que, por ejemplo, este espacio virtual lo podemos también expandir para incorporar a gente de México. Cuando hablemos de gente centroamericana, migrantes centroamericanos, creo que debemos de tener como una práctica que ellos también, ellos y ellas deben de estar en la mesa. No hablar de ellos, sino que ellos hablen por sí mismos. Creo que es una buena práctica y hacer todo lo que tengamos que hacer para garantizar esa presencia. Es lo mismo que demandamos nosotros, ¿no? Cuando se hable del tema migratorio, pues queremos estar en la mesa. Con nosotros todo, sin nosotros nada. Es lo mismo que debemos de aplicar en nuestros países de origen. Si estamos hablando, por ejemplo, de cambiar México, pues la gente mexicana y nuestras contrapartes deben estar aquí. Si estamos hablando de trabajar sobre los derechos básicos de los migrantes centroamericanos, ellos y ellas deben de estar aquí ayudándonos a aprender más de ellos y diseñar eso. Y yo creo que pues es algo muy fácil de decir y creo que es más complicado algo que hacer, tener ese pensamiento crítico en nuestra práctica política. Pero ya como migrantes, a mí me parece que tenemos una ventaja comparativa para tener este lente transnacional que nos permite desarrollar vínculos con otras personas fuera de este país. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias. Y ya para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, pues le agradecemos mucho su presencia al día de hoy a doctor Gaspar. Le agradecemos por su tiempo y por toda la información que nos ha dado. Y para las personas que nos acompañaron hoy, por favor estén pendientes porque seguiremos llevando conversaciones igual que estas en estos espacios. La siguiente conversación será 29 de septiembre. So, si te interesa conocer cómo hacer incidencia en México, nos pueden acompañar al 29 de septiembre. El flyer lo publicaremos pronto. Y también queremos agradecer a las organizaciones que colaboraron para que este espacio se llevara a cabo: Durango Unido en Chicago, American Friends Service, CRLNN, Alianza Américas y el Colectivo de Mujeres Transnacionales. Muchas gracias y a usted muchas gracias, doctor Gaspar. Un placer haber compartido este espacio con todas y todos ustedes. Buena suerte. Gaspar, gracias. Excelente conversación, excelente espacio. Gracias a Gracias. todas. Bye, Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Gaspar, y pues a todos, ¿no? Así que. Excelente. Gracias, Gaspar. Y a Mucho todos. gusto. La cámara, prenda la cámara, saludar al compañero Gaspar y darle las gracias por venir y darnos esta charla de hoy. Bueno, pues un placer realmente ver a tantos amigos, viejos y nuevos amigos. Qué gusto verlos. Ahí veo a Ángela, a Oscar, Sí. ¿no? A Claudia, a todos. Uy, qué placer y qué buen grupo tienen y un placer con Giselle, ¿no? Que moderó de una manera tan efectiva. Felicidades y seguimos en contacto. Sí, seguimos. Ojalá Les y me cuento inviten que de regreso en algún momento si les gustó. Sí, les cuento, sí, claro. Estoy en El Paso, Texas. Voy a México mañana. Excelente. Ay, Angelita. me les escapo de vez en cuando. Perfecto. Buena suerte con eso, Ángela. Y Gracias. ojalá nos podamos ver pronto después de toda esta Sí, pandemia. Exacto. Gusto de verlos. Igualmente. Sí, mira, Marcia, ¿qué tal? Saludos. Aquí estoy, Ángela, Sí, qué bueno. escuchando. Bueno, pues hay que volvernos a reunir. Muy buena forma de hacerlo, ¿verdad? Para compartir. Pues sí, las Excelente. organizaciones binacionales son las que debían de estar presentes ahí.
pues ahí vamos, hilando. Pues sí. Sí, No se pierdan la próxima, el 29, Sí. les compartimos la información. muy Ok. bien. Angelita, Saludos. hablemos. Listo. Marcia, Gracias, gusto de hasta verte. luego. Hasta luego. Gracias, Bueno, Gaspar. hasta luego. Bye. Hasta Bye. luego. Adiós a todos. Gracias, Lupita, Giselle, Gracias, Claudia. Lupita. Gracias. Sorry, Sí, gracias, gracias. Claudia. Sorry, Buen Claudia. Hola, Ángela. Buen Hola. trabajo, Giselle. Sí, gracias, Giselle. Y Sí, Lupita, gracias por estar detrás ahí apoyando. Ok. Bueno, nos vemos para la otra. Adiós. Bueno, cuídense. pues,